Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable. Y más recientemente una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, 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 soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. In the words of Steve Jobs, they leave a dent in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado esta vez es José Duarte. José Duarte es pensador visual y cofundador de TEL. TEL es una empresa compuesta por 50% de diseñadores y 50% de comunicadores. José Duarte y TEL trabajan con las empresas grandes, empresas como Google, UNICEF, Bavaria y muchos otros que utilizan el arte de hace 8,000 años, el arte de pensamiento visual. Primero ellos escuchan. En segundo lugar, ellos identifican a la audiencia. Y la tercera, construyen la historia correcta que quieren compartir. Pero más de esto, también José Duarte es editor de Easy Dataviz, una página especializada en la visualización de la información. Es conferencista internacional en el campo de la comunicación visual. Su trabajo ha sido publicado por el libro Visual Storytelling de Gestalten e Infographics, diseñando y visualizando datos de PromoPress, y ha aparecido en blogs y revistas especializadas de todo el mundo como Oni, Marie Claire, InfoAesthetics, Brain Pickings, que es impresionante, y Co.Design, entre muchos otros. Ha sido conferenciado en eventos especiales sobre visualización y datos abiertos, como el Diseño Abierto de Viena y EXMA 2015. El titular siempre, como ustedes saben, es espectacular. La cosa que lo ven allá. Pero, como siempre, la historia detrás del titular es mucho, mucho más espectacular. Los hábitos, las acciones y los procesos mentales de José Duarte son un plan de 10 años para el éxito. Pero el factor principal que pasa una vez y una vez más en mis conversaciones es el arte de descubrir tu pasión. Incluso si para encontrar esa pasión debes cerrar su empresa 8 meses, ignorar a la multitud en todos sus consejos y ideas y trabajar sin parar 10 años para perfeccionarlo, redefinir, construir, crear, tomar esta pasión a otro nivel. Y en este podcast cubrimos un montón de cosas. Por ejemplo, cómo representar visualmente el robo de un país, usando visualización de datos para cambiar un país, cómo decir, yo no sé, el arte versus el diseño, cómo viajar el mundo con un kit y un correo y mucho, mucho más. Big Data es el futuro, sin duda. Pero sin embargo, Big Data no significa nada si no puedes entenderlo, si no puedes traducirlo o representarlo visualmente. Y José Duarte toma lo inestable y confuso y lo hace tangible. Sus herramientas sofisticadas incluyen el post-it, bloques, globos, marcadores y por supuesto los cuentos. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito.
No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com. The newsletter, convertirse en un miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con microaudios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai, Kinnto.ai, Quinto.ai. Gracias. Es un gran honor y respeto enorme que presento otra conversación alucinante. Episodio número 44. Pensamiento visual y visualización de datos con el gran José Duarte. Probando, 1, 2, 3. Excelente, vamos bien. Listo, José, siempre empiezo de la misma manera que siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Vale, muchas gracias, Roy. Y José, tengo personas que escuchan de varios países, entonces aprendí con Pablo Silva, con quien nosotros dos conocimos, que es, yo pregunté qué haces o como quién es Pablo Silva, y dice, no, es dos preguntas distintas, ¿qué hago y quién soy? Entonces, ¿quién es José Duarte y qué haces para aterrizar a la gente escuchando? Bueno, pues mi nombre es José Duarte, soy un diseñador colombiano. Tengo un máster en comunicación y me gusta vender la idea de que soy un pensador visual. Digamos que todo mi mundo y todos mis proyectos giran alrededor de la comunicación visual. Ahora, en cuanto a lo que hago, soy cofundador de una empresa que se llama TEL, Business Storytelling, y pues básicamente eso es lo que hacemos, ayudar a las empresas a contar sus historias, normalmente desde comunicación interna. Casi todos nuestros clientes los trabajamos desde comunicación interna. Soy el director del Visual Thinking School, que es un grupo que se encarga de promover el uso de herramientas visuales en organizaciones aparentemente ajenas al campo visual. Entonces nos gusta mucho trabajar con empresas, ir a empresas a invitarlos a dibujar, ir a universidades a involucrar el dibujo dentro de las competencias que deberían tener para su vida profesional. Y tengo un proyecto de visualización que tiene un enfoque análogo que vengo trabajando desde hace ya unos 8 años, que son intervenciones urbanas con datos. De pronto ahorita podemos hablar un poco sobre eso. Digamos que esos son, digamos, los 3 focos. Desde TEL hemos desarrollado una serie de proyectos adicionales, como por ejemplo Ciudad Laboratorio, que fue el primer laboratorio que se creó para la ciudad de Bogotá, que ahorita están en manos de la Cámara de Comercio y la Alcaldía. Ese fue un proyecto que empezamos a gestionar nosotros. También hay Club del Pitch, que se reúne el primer martes de cada mes un poco como para poner a prueba el pitch de los emprendedores y decirles que está bien y que está mal, como para cuando ya tengan la experiencia real estén un poco mejor preparados. Y un laboratorio de paz que también empezamos a gestar desde antes pues de alguna manera motivados por todo el asunto de lo que estaba ocurriendo en Colombia, y antes de que fuera el plebiscito del sí y el no. Nos reunimos un grupo de personas, todos parte de las industrias creativas y culturales de Bogotá, particularmente unas 60 personas, a pensarnos qué tipo de cosas podríamos hacer para promover la paz en el país. Todavía estamos trabajando en eso. Digamos que esos proyectos todavía siguen en marcha. Y si puedes volver en tiempo un poquito, antes de la universidad y antes de Leadfish, ¿cómo exactamente si puedes conectar los puntos? ¿Cómo llegaste a TEL en este momento? ¿Qué fueron los momentos claves? ¿Todo el tiempo estabas un niño que está pensando visualmente? ¿Y qué inspiraste? Porque pienso que tú eres como un diseñador industrial, ¿no? Sí, soy diseñador industrial. ¿Y dónde llegaron a comunicación? ¿Cómo combinaste estos mundos para llegar a este punto, más o menos? Pues desde
desde siempre yo tenía una inclinación muy artística y, si se quiere, muy visual. O digamos muy visual, y que la entendía como artística, pero fue hasta la universidad en que empecé a entender eso de visualizar, esa idea de visualizar como algo un poco más práctico que se puede aplicar en la vida práctica, más allá de una exploración artística. Y a partir de la universidad, en la carrera, a pesar de estudiar diseño industrial, me empecé a interesar mucho en el tema de la visualización de información, que tiene de alguna manera más que ver con comunicación o comunicación gráfica. Pero era un interés que de verdad estaba muy latente desde el principio, y estaba, digamos que hubo un revival. Cuando habla de visualización de información, digamos que ya estamos muy familiarizados con el tema, porque tiene muchos años. Es decir, uno podría rastrear la comunicación visual 8000 años atrás, la infografía los años 50, por ahí en el USA Today en Estados Unidos, que fue quien impulsó el tema infográfico periodístico muy fuertemente. Pero el asunto de la visualización, a pesar de que ya lleva muchos años, unos 20, 30 años, digamos, en principios de los 80s, tuvo un revival a principios del año 2000, como por esas fechas, el 2004, 2005, empezaron a salir otra vez muchos textos, autores hablando acerca del tema. Seguramente todo se unía con el desarrollo de las tecnologías. Y yo desde ahí me empecé a interesar mucho por el asunto, y eso fue lo que me llevó a crear, yo creé junto con una socia que ya no hace parte, pues, de la sociedad, pero en ese momento lo era. Creamos Letfish, que tenía como oferta de valor visualizar información. Entonces lo que hacíamos era visualizar información relacionada con productos o con servicios, pero en últimas era un material muy, muy infográfico. Y todo eso se conectó con mi interés que tenía desde la universidad, que ya venía investigando sobre el tema. Mi tesis de grado tuvo que ver con visualización de información, de hecho. Creamos entonces Letfish, y pues la oferta de valor de Letfish en ese momento era visualizar información. Mucha ingenuidad, por supuesto, cuando uno inicia una empresa apenas habiéndose graduado, porque pues uno no tiene ni idea de lo que se está metiendo, y la única manera de aprender ahí, si no es con un tutor o un orden, en ese sentido es pues a través de los errores. Y en ese momento no habían muchos centros de emprendimiento en donde uno pudiera tomar consejo o unirse a algún programa. Estoy hablando del año 2006, que sí empezaron a surgir pues mucho más adelante, y nos unimos de hecho a varios tipos de asesorías, entre esos de las industrias creativas y culturales de la Cámara de Comercio. Pero entonces, algo que no supimos entender en ese momento era, claro, el tema de la visualización de información era importante para nosotros y nos apasionaba, pero los clientes no estaban pidiendo eso, no lo tenían todavía en su radar, no sabían. Algo que nos pasó, por ejemplo, más adelante, en el año 2010, nosotros fuimos de los primeros que empezamos a hacer videos explicativos, como explicando visualmente información. Ya era fácil de vender porque era un producto muy concreto, y además muy útil, o sea, se evidenciaba mucho la utilidad, pero todavía era difícil de entender para nuestros clientes, porque yo necesito un video. Y hoy, 2007, lo tienen tan claro, o sea, nos llaman y es como, necesito un video explicativo. Y ya tienen clarísimo por qué, no, porque es más efectivo para comunicar mensajes en corto tiempo, Eso mismo nos pasó con la visualización de información al principio de la conformación de Letfish. Y eso nos llevó en el año, Letfish la conformamos en el año 2007, y en el año 2010 tuvimos la fortuna de que nos salió un proyecto muy grande con el Cerrejón, y dijimos, bueno, este proyecto nos da plata para detenernos y repensar la empresa. Ese fue un momento muy importante, digamos, tanto como empresa como vida profesional, porque no estábamos haciendo lo que queríamos hacer. ¿En qué sentido exactamente? Estábamos haciendo lo que los clientes queríamos que hiciéramos, y en términos de diseño, como nos vendíamos todavía como una agencia de diseño, terminábamos haciendo lo que en ese momento las empresas pensaban que hacían los diseñadores, que era, necesito que me haga las tarjetas, necesito que me haga el brochure, necesito que me haga un video o una página web. Y podíamos hacer todo eso, pero nada de eso nos apasionaba, y sentíamos que no había nada que estuviera englobando todas esas piezas más a nivel, pues más arriba. Es como, bueno, listo, no queremos hacer web, no queremos hacer videos.
podemos hacerlos, pero ¿qué está arriba de eso? No teníamos muy claro realmente hacia dónde queríamos llegar, y por eso fue que decidimos darnos 6 meses. Entonces dijimos, este proyecto nos da el suficiente dinero para mantener a la empresa sin recibir más proyectos durante 6 meses. Para identificar qué es su propósito real. Exacto. Entonces ahí lo que hicimos, en ese momento ya estaba el tercer socio, que es Diego, que me acompaña hoy en TEL también. Éramos los 3 más una persona más, y lo que hicimos fue cerrar la empresa durante 6 meses, y los 4 empezar a reformular Letfish. Y ¿Por qué 6 meses? Ustedes definieron, necesitamos 6 meses, vamos a traer esta cantidad de horas cada día. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué en ese momento? Fue un poco arbitrario. Pensamos que sabíamos que no se podía resolver en una semana, ni siquiera en un mes, sino como queríamos hacer un cambio importante en la empresa, sabíamos que tenía que ser un tiempo largo. Esos 6 meses realmente terminaron siendo 8 meses al final. ¿Qué hicimos en esos 8 meses? Que no recibimos más trabajos. Primero, hicimos un mapeo de lo que los clientes nos estaban solicitando, un poco para entender el mercado que estaba pasando acá. Por otro, hicimos un mapeo de nuestros intereses, es qué nos gusta y qué nos apasiona hacer. Y por otro lado, hicimos un mapeo de qué estaba ocurriendo en el mundo alrededor de esos intereses. Ahí descubrimos empresas que hasta ese momento no teníamos mucho contacto. Una es, por ejemplo, Explain, que ya hoy por hoy es una empresa, de hecho, muy cercana. Pues conocemos al gerente creador de la empresa, que se llama Dave Ray. Y conocimos una serie de aplicaciones muy concretas del tema de la visualización de información y el tema de la infografía, aplicaciones muy concretas en la empresa. Y decidimos, ok, ese es el modelo que debemos seguir. O sea, lo que debemos hacer es... lo que nos apasiona es mostrar información, diseñar información para que sea clara y la gente la entienda. Y la manera de llevarle esta idea a las empresas es decirle, a través de estos visuales, su empresa puede explicar lo que sea que tenga que explicar. Y ahí fue cuando hicimos un clic con la industria. Para nosotros fue muy fácil vender. Nuestra oferta de valor a partir de ese momento fue, explicamos sus servicios, procesos y productos a través de material visual claro y contundente. Este es un punto muy importante que dijiste, José, pienso también por los emprendedores, para toda la gente escuchando, que es, uno es que tú estás hablando sobre vendiendo diseños. Es muy interesante que la gente, las empresas, ellos les encantan recibir información de manera sencilla en entenderlo, pero no entienden que tiene que hacer igual cuando ellos pasan información. Ellos pasan muy complicado, pero les gusta recibir bonito, pero no quiero pagar. Pero lo más importante de todo esto es, se parece que tú hiciste una cosa que es con su propósito, que nadie más está haciendo en Colombia. Encontraste un diferenciador en el momento que ustedes convirtieron de una empresa normal a diferente, con propósito, puedes vender. Porque cuando la gente escuchan, no hay nada a comparar. Entonces, puede entenderte. Claro. Ellos hacen igual. No, nadie hacen igual. Es el que hacemos. Si quieres pagan por este. Entonces, con el momento que estaban diferente, allá es el valor para común de todos. Exactamente. Ahí fue cuando entendimos, cuando reformulamos la oferta de valor, entendimos que nos diferenciábamos, y en ese sentido, y durante 4 años nosotros ni siquiera tuvimos que mantener un plan de mercadeo, porque un poco sabíamos que solamente con que las personas supieran qué era lo que hacíamos, ya sabían que nos necesitaban. Y a partir del día 0, o sea, es decir, nosotros tuvimos un relanzamiento a finales del año 2010, y al siguiente día nos llamó nuestro primer gran cliente después de ese gran cambio de imagen que fue publicar, y con ellos todavía seguimos trabajando 7 años después. Y yo le atribuyo eso a que entendimos, primero, que empezamos a hacer algo que nos apasionaba, pero sobre todo que entendimos cómo unir esa pasión a la necesidad de la empresa, ¿sí? Y entendimos cómo vendérselo. Sientes, el tema de explicar era una idea muy clara. O sea, todas las empresas necesitan explicar en algún momento cosas, necesitan explicarle a sus clientes cuál es el valor de sus productos, o cómo funciona su servicio, o explicarle a sus clientes internos, a quienes trabajan dentro de la organización, cómo organizarse, o cuál es la visión de la empresa. Todas esas son cosas que tenían que explicar, y ahora cuando visitábamos una empresa sabíamos exactamente qué venderles. Así que era muy diferente. Y perdóname, termino esto, que esto también es muy chévere, y es otro cambio muy importante, es que a partir de ahí ya no nos llamaban para hacer el video
o para hacer la presentación o para hacer la web, sino que nos llamaban porque tenían una necesidad un poco más arriba, que era, oiga, necesito explicar esto, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí, lo que uno hacía era recomendar qué pieza es la más adecuada, cómo debería explicarlo, cuál es la estructura narrativa, entender muy bien la audiencia, y en ese sentido ellos empezaban a entender el valor, a pesar de que al final se entregara una pieza también, un video, por ejemplo. Ellos no estaban contratando el video, sino que estaban contratando toda la organización de la información y el entendimiento de su audiencia y la construcción de sus mensajes para que terminaran siendo ese video. Y ahí me conecto con lo que tú dices, y es, muchos clientes, ya no pasa tanto, pero muchos clientes entendían el diseño como lo bonito, como es que se debe ver bien, ¿sí? Pero el problema no es ese. El problema va mucho más atrás, ¿sí? Y eso era lo que estábamos vendiendo, no el video, sino todo lo que estaba atrás. Y eso también contribuyó a que tuviéramos la tranquilidad de incrementar lo que costaba nuestro servicio, ¿sí? Porque ya no cobrábamos por el video, sino había una asesoría detrás de eso. 2 o 3 preguntas, José, montaron Uno es, si llegas a la empresa y ellos dicen, tenemos que explicar con una presentación, ¿dónde es la diferencia? Yo entiendo la diferencia, pero ¿cómo puedo explicar lo que ustedes hacen menos de una otra empresa que van a tomar esta información? Ellos van a tratar como visualizarlo en hacer una presentación. ¿Qué es la diferencia? Porque pienso que es mucho más de explicar, es como cotidiano, como la manera que explicas, en la manera que ustedes identifican el valor de cada herramienta que usas en la combinación, en la secuencia, para la más profundidad de contar la historia con más impacto. Entonces, ¿cómo explica a la gente que la profundidad que haces que no es tan obvio para mucha gente? Sí, nosotros tenemos, y de hecho es una metodología que arrancó desde Letfish, pero que recuperamos ya con Tel, que ahorita te cuento cómo surgió Tel y cuál fue la evolución. Tel es algo así como un Letfish reforzado. Hay una metodología que creamos porque sabíamos que también desde ahí nos queríamos diferenciar, es decir, no solamente del producto final, sino teníamos que dejarle muy claro a nuestros clientes el modo en cómo trabajamos y por qué lo hacemos de esa manera. Entonces lo que hacemos siempre al iniciar cualquier proceso, cualquier proyecto, es hacer algo que nosotros llamamos sesión de descubrimiento, que es una sesión, por ejemplo, en temas de agencias de publicidad lo llaman briefing, y lo que normalmente hace el cliente es enviar un brief con toda la información a la agencia para que ellos sobre eso armen su propuesta. A nosotros no nos gusta que nos envíen la información, sino que preferimos sentarnos con el cliente, pedirle 3 horas de su tiempo. Entonces son sesiones que duran 3 horas. Normalmente hacen parte de la sesión unas 6 personas, 3 por parte de nuestro equipo y 3 por parte del cliente. Y lo que hacemos ahí es aprovechar ese momento primero para que el cliente vea nuestro modo de trabajo, que es un modo de trabajo muy visual. De hecho, nosotros antes de que saliera todo el tema del Business Model Generation, todo el tema de los Canvas, nosotros ya veníamos trabajando una serie de herramientas visuales que nos servían para organizar sesiones de descubrimiento, para entender qué era lo que el cliente necesitaba, cuáles eran los objetivos de sus piezas, y particularmente trabajábamos mucho desde diseño centrado en el usuario. Eso para nosotros es súper importante y es un diferenciador gigante. Y podíamos hacerlo porque nuestro equipo se divide entre 50% diseñadores y 50% comunicadores. Normalmente las agencias, los diseñadores están diseñando lo que se entiende por diseño, que es finalizando piezas gráficas, y los que trabajan en publicidad o mercadeo son quienes van a visitar a los clientes, y ellos no tienen ni idea de cómo se diseña realmente. Entonces lo que hacíamos, lo que pudimos hacer fue llevar a ese mundo el diseño centrado en el usuario y presentárselo al cliente. ¿Qué significa eso? Pues significa básicamente, es ahora una idea que uno entiende como muy sencilla, pero es preguntarle al cliente, bueno, pero ¿a quién le va a hablar usted? ¿Quién es esa persona? ¿Sí? ¿Qué espera usted que pase cuando le entregue esa información? ¿Sí? ¿Qué barrera se puede encontrar con esa persona? Porque esa persona no le puede creer a usted. Y con esa serie de preguntas que íbamos mapeando en una especie de canvas, pero enfocado en audiencias, íbamos definiendo los mensajes principales de sea cual sea la pieza que estuviéramos armando, pero al tiempo, y esto era lo más importante para nosotros como a nivel de empresa, le vendíamos al cliente la idea de que trabajábamos de un modo completamente diferente, porque nadie hacía con ellos una sesión de descubrimiento. Tanto así que en adelante ellos no lo dejaban muy claro. No, es que yo sigo trabajando con ustedes porque me encanta esa primera sesión que hacen. ¿Sí? Y esa sesión era muy chévere por otra razón, y es porque empezaba a entenderse que nuestro trabajo no era, ok, el cliente me dice qué hago y yo lo hago, sino es
un poco lo que hablábamos ahorita más en la mañana, y es cómo trabajamos juntos. Cómo hacemos que de verdad este producto sea relevante tanto para ti como cliente y que te funcione, pero también para mí, para mi portafolio, por ejemplo, para una experiencia de trabajo mía. Y ellos ven esa pasión y entre los dos funciona muy bien. Han habido experiencias con clientes que han funcionado muy bien. Por ejemplo, UNICEF es perfecta para hablar de eso, porque ellos entendieron muy bien desde el principio todo el valor que tenía el pensamiento visual, particularmente el pensamiento visual, y cómo visualizar información dejaba claro más las cosas, y desde ahí ellos empezaron a hacer, sobre todo pues acá lo puedo decir por Colombia, porque nosotros trabajamos de la mano de UNICEF Colombia. Sus piezas ahora tú las ves y tienen mucho ese perfil, muy de cómo comunican ideas complejas, que son muy complejas porque participan muchos entes simultáneamente, en ideas muy sencillas comunicadas visualmente. Voy a montar en qué dijiste y una pregunta para una divulgación. Uno es, una cosa que yo aprendí que es demasiado importante en mi vida en este momento, hablando de innovación, creatividad, es un compañero en este podcast, se llama Diego Rodríguez, que tiene una empresa en OMiFi que vende mercadeo por Wi-Fi. Ellos consideran una cosa que casi nadie puede entender cómo funciona, no puede imaginar, nunca he visto. En que yo entendí en ese momento es, con cosas sociales especial y diseño, es innovación significa que es nuevo, que no han existido antes. Y con este significa educación al cliente. Tiene que educar al cliente cómo funciona, porque ellos no tienen una cosa a relacionar. Entonces, lo que ustedes hacen, que entiendo, es cuando hacen este taller de 3 horas, ellos entienden el porqué. Esta cosa escondido que no puede explicar antes de vivirlo. Entonces, estás educando a su cliente. Mira, ese es qué hacemos, ese es cómo hacemos, ese es por qué hacemos. En el momento vaya a hacer clic en el cliente, no tiene más preguntas. Claro, en parte, ya sabiendo eso, cuando construimos TEL, también el tema del storytelling. El storytelling había sido el tema del año para el Harvard Review el año anterior. O sea, la oferta de valor de storytelling de TEL la sacamos como en el año 2014 y en el 2013 había sido el tema en el Harvard Review. Pero acá todavía no estaba. Entonces usamos una serie de estrategias, entre esas el Visual Thinking School, que el propósito es ese, por supuesto. Por un lado se trata de poner en práctica las herramientas que nosotros usamos al interior de la organización y compartirlas con otras empresas. Pero sobre todo se trata a nivel de estrategia comercial como un elemento que nos permite llevarle nuestro know-how y nuestra manera de hacer las cosas a los clientes. Esas sesiones son gratis y las hacemos con empresas. Y nos interesa que ellos asistan para que vean cómo trabajamos nosotros, y ahí ya quedan enganchados, teniendo, digamos, un poco más línea con lo que estás diciendo. Incluso también tenemos talleres de 2 horas de presentaciones efectivas que damos gratuitamente a los clientes, justamente porque pensamos que en la medida en que ellos tengan una primera experiencia con nosotros, van a quedar enganchados como clientes, y las experiencias son muchas. Así nos pasó, por ejemplo, con Alquería, o así nos pasó son muchos los clientes con los que hemos trabajado de esa manera. Entonces lo entendemos como una inversión, tanto la sesión del Visual Thinking School como los talleres cortos de presentaciones, porque ya cuando son talleres completos pues cuestan más, pero cuando son cortos de 2 horas son gratuitos, pero están insertados en una estrategia para mercadear nuestra empresa. Entendimos eso porque cuando trabajamos, eso fue como en el año 2011 con Google. Ellos nos invitaron a que los ayudáramos a diseñar una serie de piezas para su fuerza de ventas, para que ellos pudieran vender Google AdWords a pequeñas y medianas empresas. Cuando hicieron el estudio, realmente se encontraron con que era muy difícil vender ese producto, porque las pequeñas y medianas empresas en ese momento primero no sabían que era Google AdWords, pero pues de eso se trata la fuerza de ventas, va a decirles de qué se trata, pero realmente el problema era que no entendían el valor de Internet para vender productos, ¿sí? Entonces, si yo no entiendo para qué sirve Internet, ¿yo por qué le voy a comprar Google AdWords? Entonces, lo que ellos hicieron fue dar un paso hacia atrás y empezaron a trabajar en una estrategia de generar un ecosistema en donde fuera primero reconocible la idea de la venta por Internet, y después fuera más fácil para ellos vender Google AdWords. Entonces ya no iban a las empresas a vender Google AdWords, sino hacían una serie de conferencias ofreciéndoselas a pequeñas y medianas empresas donde les mostraban el valor de Internet.
¿sí? No tenía nada que ver con Google, pero lo hacía Google. Y en eso estuvieron durante un año. Y el año siguiente, ya cuando las empresas sabían el potencial de Internet, ahora sí iba la fuerza de ventas de Google AdWords a venderles ese producto. Un poco esa fue la estrategia que tomamos para fortalecer tanto el tema de storytelling como de pensamiento visual en Colombia. Y es en qué escenarios podemos vender la idea de esos dos conceptos que después podamos aprovechar para vender nuestros productos. Yo quiero, José, volver en tiempo un poquito para una pregunta que es importante para mí. Yo estudié arquitectura y arquitectura de paisajes, y yo siempre estoy pensando, si puedo volver en tiempo, voy a hacer la misma cosa. Voy a gastar ese gran billete para ir allá. Y yo tengo dos ejemplos para poner en contextos. Uno es con Giancarlo Massanti, el otro con un hombre que se llama Alejandro Camelo, que es trabajando en Ogilvy ahorita, que armó una empresa de redactores publicitarios. En él armó esta página con trabajos CI porque está cansado de sus profesores hablando de cosas que nunca han practicado. Si decimos el mundo de publicidad, yo necesito cómo funciona publicidad en el mundo real. Entonces, tomar como control de su propia educación en construir esta plataforma que tiene más de 500,000 seguidores, es impresionante, con mejores como entrevistas con los grandes de publicidad. Y yo pregunté a Giancarlo Massanti, si yo por buen tiempo, yo quiero como aprender como en el mundo de arquitectura, yo voy a encontrar a un Giancarlo Massanti, golpeo en la puerta y dice, oye, aquí es mi plata que yo voy a gastar en la universidad por un año para estudiar con lo mejor por un año. Yo voy a pagarte para trabajar contigo. Y para mí, trabajar con los mejores, ¿cómo no puede fracasar? Es una educación espectacular. Entonces, pero la pregunta es, ¿tú piensas hay valor en ese momento en tu mundo de diseño para la universidad? Higher education, si puedes volver en tiempo, ¿van a hacer la misma cosa? ¿Van a hacer Javerian o qué vas a hacer? Bueno, pasan varias cosas. Yo entiendo, por ejemplo, en TEL, para nosotros no es importante la hoja de vida de las personas. Y de hecho, mucho en el mundo del diseño se privilegia el portafolio sobre la hoja de vida. Eso es más importante lo que esa persona ha hecho o que sabe hacer, más allá de en dónde estudió o si tiene una maestría. O una especialización o lo que sea. Sin embargo, yo desde mi experiencia sí agradezco haber estudiado diseño. ¿Sí? Puede no haber sido en una universidad, o sea, donde sea que lo haya estudiado, aunque sí lo estudié en una universidad, agradezco la formación que tuve porque justamente, particularmente en el diseño industrial, uno tiene un modo de hacer las cosas. De hecho, del diseño industrial sale todo lo que ahora entendemos como design thinking, ¿sí? Que es una metodología de cómo los diseñadores trabajan, pero aplicado a escenarios diferentes. Yo tengo eso súper naturalizado y es porque estudié diseño, ¿sí? Lo chévere y lo que yo siento que hice interesante es que pude llevar ese conocimiento a un escenario absolutamente ajeno para lo que inicialmente se había concebido. Siento, yo no diseño objetos, ya no lo hago, ¿sí? No me interesa hacerlo tampoco, me interesa más es cómo aprovecho esa metodología de resolver problemas, porque el diseño se trata muy de resolver problemas pues a través de una serie de pasos por ejemplo, un escenario público. ¿Cómo puedo llevar yo la metodología del diseño para trabajar con el Ministerio de Educación? ¿Sí? Ha habido proyectos en los que hemos trabajado de esa manera. O cómo yo puedo llevar esa metodología para trabajar con, no sé, otro escenario. Pero en términos generales entiendo lo que dices. Ahora, todo el cambio que ha habido en la educación nos está llevando un poco a eso, y es que uno empieza a aprender ya no por carreras de 5 años, sino una serie de competencias muy concretas, incluso a través de cursos gratuitos en las mejores universidades del mundo. Pero en mi caso particular sí siento que al haber estudiado diseño me configuró mi modo de trabajo de una manera que hoy entiendo como muy útil. Y no solo como útil, sino como diferente. Es decir, hace 10 años, cuando yo visitaba una empresa, me recibía, no sé, cualquier persona dentro de la empresa y me pedían hacer unas tarjetas. Hoy me recibe el presidente de Bavaria y quiere que lo acompañe a no sé, a organizar su estrategia de comunicación. O sea, la percepción de la profesión del diseño es completamente diferente y para bien. O sea, ahora nos entienden como personas indispensables dentro de la creación de un producto. Ahora se habla de diseño de modelos de negocio. O sea, la palabra está ahí metida. Pero sí,
la última parte para si yo voy a gastar como 4 años, 3 años, 5 años, yo voy a decir, listo, voy a buscar, yo quiero estudiar diseño. Primera cosa voy a hacer, listo, voy a investigar las empresas de diseño que me encanta. Voy a encontrar TEL, voy a golpear la puerta de José, aquí es un montón de plata, dame 6 meses de su tiempo. Y mientras estoy allá, voy a encontrar más mundos, va como no sé, inmerso, como dentro de su mundo. En no me estoy de acuerdo con storytelling mucho más los objetos. Con voy a buscar el mejor lugar que diseñen como objetos que me gusta. Golpeen la puerta, aquí es plata, enséñeme. Como sí. En donde ya voy a construir mi mundo de diseño como con mi educación, con proyectos propios. Sí, chéverísimo. Es como un poco como el tema, como funcionaba antes los oficios, ¿no? Y si yo quería aprender escultura, pues me iba a la casa del maestro escultor, ¿sí? Y ocurre lo mismo con temas de cerámica, todavía ocurre de esa manera. Es decir, uno no va a una universidad a aprender cerámica, uno va a donde está el mejor ceramista para que le enseñe sus técnicas, ¿sí? Podría funcionar así. Y de hecho... algo que nosotros tenemos de hecho en TEL pues el tema de prácticas. Las prácticas son remuneradas y las entendemos porque nos lo han dicho nuestros practicantes año a año. Son experiencias muy, muy, muy chéveres para ellos porque entienden por fin ya no todo el tema muy teórico que se veía en la universidad, sino es cómo ponen eso en práctica y muchas veces ellos nos dicen que termina siendo muy diferente. O sea, otro universo diferente a lo que ellos habían aprendido en la universidad. Entonces, sí es importante empezarse a familiarizar y empezarse a vincular a esas empresas que uno considera que son en las que uno quiere hacer su vida profesional, donde uno piensa que puede crecer profesionalmente. Sí. Y hablando de ese tema, de educación, ¿cómo llegaste al diseño de información en una manera en el mundo físico? Es que el mundo físico, porque es muy interesante, cuando el mundo estás convirtiendo digital, tú fuiste a la otra dirección, en empezar a tomar información y hacer cosas con objetos reales. Y uno está pensando, ¿qué es el valor real que tú haces? Solamente más como en consumir información. Está viendo sus fotos con los globitos en los árboles, en los como cuentas de Twitter con bloqueos. Tiene que explicarle a la gente también escuchando cómo se parece. Pero no pienso que puede duplicarse en el mundo virtual todavía. Hay un valor con la dimensión, con los colores, con los volúmenes que solamente percibir en el mundo real. No piense que el mundo digital o virtual están allá, que puedes hacer la misma cosa. Entonces, ¿por qué empezaste allá? ¿Qué valor recibes vos para construir estas cosas con tu mano, con información? Como le decía, el asunto de la visualización de información me apasionó desde siempre, desde que estaba en la universidad. Empecé a investigar mucho sobre el tema. Pero alrededor del año 2010 me sentí excluido de la comunidad de visualizadores, justamente porque el discurso digital era hegemónico. Es decir, se entendía que si usted quería visualizar información tenía que saber programar, por ejemplo. Y yo sé programar, pero no soy tan bueno haciéndolo, primero. Y segundo, pues no es algo que me apasione. Entonces empecé a pensar, oiga, me encanta visualizar, pero no sé programar, ¿qué hago? Entonces tuve que empezar a explorar otras posibilidades de visualización y ahí fue cuando me encontré con el mundo de la visualización análoga a la información y empecé a entender la complejidad que había detrás de eso y la utilidad que había ahí también. Por ejemplo, en términos de exploración de información, es pensar la información desde otra perspectiva. Son datos que yo no solamente veo en 2 dimensiones, sino qué pasa si ahora yo puedo tocar los datos o qué pasa si ahora yo puedo caminar en medio de los datos. Y se abrían otras dimensiones de exploración desde el diseño de información muy interesantes. Pero por otro lado, pues yo vivo en Colombia. Y digamos que cuando uno ingresa el DANE, por ejemplo, que es el Centro de Estadística Nacional, se jacta un poco de que sus datos están disponibles para todo el mundo y que tienen información abierta, porque claro, uno puede entrar a la página de internet y descargar sus informes de datos. Pero en Colombia la penetración de computador es de alrededor del 50%, es decir, apenas el 50% de la gente tiene acceso a un computador directo, y de ese 50% apenas el 50% tiene acceso a internet. Eso quiere decir que esa información del DANE está disponible apenas para el 25% de la población en Colombia. Y si usted es diseñador y quiere llevar la información a la gente y usa exclusivamente un medio digital
a través de Internet, está dejando por fuera el 75% de la población. Entonces, eso para mí también se convirtió como en un por qué yo debería buscar o explorar otras maneras más allá de la digital para mostrar información. Y ahí fue cuando arranqué con el tema de la visualización análoga. ¿Sí? ¿Cómo yo le puedo llevar a un pueblo en La Guajira información relevante para ellos? O a una mina, ¿sí? A unos mineros para que entiendan qué está pasando con el dinero que está produciendo esta mina. O incluso en la ciudad, y empecé a entender el espacio público como un espacio idóneo para llevar la información a la ciudadanía sobre su propia ciudad. Y alrededor de eso fue que empezó esa exploración. Ahora, en el año 2011 saqué un kit, que fue un proyecto pues, que se hizo muy relevante en la comunidad de infografía y visualización en el mundo, que son unos kits que de alguna manera invitan a la gente a que ellos mismos con materiales muy sencillos visualicen información y que se den cuenta que no hace falta un computador para visualizar información. Este proyecto se hizo súper relevante, en parte porque cuando lo subí a los portales de la comunidad de visualización de información, todavía era hegemónico el discurso digital, pero sobre todo se viralizó fue porque yo acompañé la imagen de ese kit con algunos ejemplos de cosas que se podían hacer con el kit, y escribí como debajo de la imagen que cualquiera que quisiera este kit me escribiera, yo se lo enviaba a vuelta a correo gratis. Y yo esperaba recibir alrededor de, no sé, 50 correos y recibí 800 correos la primera semana. Hoy sigo recibiendo correos, ya recibí alrededor de unos 4,000 correos los últimos 6 años solicitando kit. Por supuesto no pude enviárselos a todos. Ahora les envío instrucciones de cómo ellos pueden construir su mismo kit, pero en esa primera semana sí envié 50 kits, fui muy estratégico a quién se los enviaba, y eso es lo que me ha valido hasta el día de hoy que me inviten pues todo el tiempo, y me siento muy agradecido por eso, a hacer talleres compartiendo la experiencia de visualización análoga pues en diferentes lugares del mundo. Pero yo quiero tengo muchas preguntas en esta manera. Uno es, listo, no me pega la parte digital. ¿Qué hago? ¿Cómo no estoy apasionado? ¿Cómo sabía que quieres hacer? ¿Qué fue la parte que más se mueve? La convertir información en una otra manera que la persona pueda entender, construir cosas con tu mano que expliquen una cosa. Y una cosa es, listo, soy apasionado de hacer Lo otro es tener la calidad, la fuerza de hacer que tú eres muy buena en poder hacer cosas con que tienen valor real. Con muchas personas, soy muy apasionado de jugar fútbol, pero soy terrible a jugar fútbol. No puedo como seguir una carrera en fútbol. Entonces, ¿cómo sabía con esa cosa tan raro, este mundo que nadie sabe, que nadie está diciendo, no, es muy raro, no puede hacer que no solamente que tiene una pasión, pero también tiene valor por otras personas? ¿Cuándo encontraste que sí, ese tiene valor en sí, soy muy bueno a hacer Fue un conjunto de cosas. Primero es por el interés personal que tenía. Segundo es porque había estudiado diseño industrial. Y el diseño industrial tiene mucho que ver con trabajar con las manos, tiene mucho que ver con construir objetos, tiene mucho que ver con la tridimensionalidad. Y entonces mi exploración vino desde ahí. Es cómo yo puedo aprovechar estas herramientas que ya tengo, sí, porque aprendí a hacerlo, pero llevarlas a un mundo que es ajeno, que es la visualización, que hasta ese momento se entendía en 2 dimensiones. ¿Cómo lo puedo hacer en 3? Y ahí ya sabía que lo que iba a hacer era bueno, porque tenía esa capacidad. Ahora, ¿en qué momento se hizo relevante eso que estaba haciendo? Justamente cuando te decía que particularmente en Colombia el acceso a la información es muy limitado, y se empezó a entender esa manera de hacerlo como una forma adicional de llevar la información a la gente o de generar experiencias diferentes con la información, ¿sí? Y ahí se unieron esos tres elementos y hizo mi trabajo en términos de visualización de datos pues muy, muy interesante. No solo ahora ya en este contexto, sino en otros países en vías de desarrollo, por ejemplo, me llaman a hacer conferencias justamente por esa misma necesidad, pero también me llaman de países de primer mundo para ver esa experiencia, ya no de cómo llevar información en contextos que no han entrado a lo digital, porque por ejemplo en Estados Unidos no tendría mucho sentido eso, porque ya la penetración es casi total, pero el tema de los datos en 3D sí sigue siendo una nueva forma, una experiencia nueva con los datos, ¿sí? Y ahí hay un tema relevante. Allá es, porque yo tengo una pregunta que yo quiero preguntarte, que posiblemente contestaste de una manera, porque yo estoy pensando solamente en tus imágenes, pero también estoy pensando, no, puedes pasar por la información, pero tocar la información, y estamos saturados en información, más y más y más y más información. Estoy pensando, ¿cómo José van a convertir un mundo físico cuando hay tanta información cambiando tanto? Pero posiblemente tu poder, que es más poderoso en este momento, es
tiene que tener sentido la información o es inútil. Si no puede usarlo, no sirve por nada. Entonces tú estás sacando pedacitos que en una manera es mucho más real que estaba ya antes, ¿no? Porque tú puedes tener muchas dimensiones. Hay dos cosas importantes en temas de qué información llevo y qué es lo que yo busco con esa información en la gente. Y para eso me sirve perfecto una experiencia. No es un proyecto mío, pero es un proyecto que siempre uso como ejemplo porque me parece perfecto para explicar por qué es útil la visualización de información análoga. En el año 2013 me invitaron a hacer una charla en Viena, en un evento que se llamaba Open Viena, y el tema central de ese año era visualización de datos. Yo iba a contar pues, mi experiencia de visualización análoga y visualización tridimensional, intervenciones urbanas con datos, y casualmente al lado donde era el evento había una instalación en un lugar que se llama Karlsplatz, que no tiene nada que ver con el evento, pero al mismo tiempo te da todo que ver con el evento, sin ellos haberlo entendido todavía. Resulta que en Austria, los últimos 10 años, un grupo de gobernadores y de banqueros se robaron 17.000 millones de euros. Eso es mucha plata, es mucho dinero. Y un grupo de jóvenes de la Universidad Técnica de Viena se indignó al ver que la gente no se movilizaba alrededor de eso. Es como si es el robo más grande que le han hecho al país y no estamos haciendo nada. Hicieron una investigación y descubrieron ahí que la razón por la que eso ocurría era porque la gente, o una de las razones era que la gente no entendía la dimensión de esa cifra. O sea, si yo te digo 17.000 millones de euros, ¿cuánto es eso? Uno dice como, uy, pues es mucho, pero ¿cuánto es? Entonces, el reto que ellos se plantearon, el reto de diseño y en términos de visualización fue, y que fue un proyecto muy bonito porque fue interdisciplinar, se unieron en la Facultad de Arquitectura, Diseño, Ingeniería, fue, listo, tenemos 17.000 millones de euros, ¿qué ciudad podemos construir con esta plata? Entonces le asignaron a la construcción de una ciudad ese presupuesto y lo que uno ve en esa plaza, Karlsplatz, es una maqueta a escala de la ciudad que Austria hubiera podido construir con la plata que se robaron. Entonces, a eso me refiero con que la gente puede caminar en medio de los datos, porque lo que es una maqueta gigante en donde la gente camina y ve, ok, nos tumbaron este edificio, nos robaron este estadio, nos robaron ¿sí? Entonces ellos ya pudieron aterrizar esa idea, ese número tan abstracto, algo muy concreto como una ciudad, y alrededor de eso se desarrollaron una serie de conferencias y seminarios sobre corrupción que llevó el año pasado a Austria a adelantar 2 leyes anticorrupción en el país. Entonces ese proyecto es muy interesante porque logró lo que uno busca normalmente al llevar información a la gente. Uno no lleva todos los datos, uno no lleva cualquier dato, por ejemplo, sino uno busca que los datos que uno lleve en general hagan que la gente actúe. Eso es lo que uno busca realmente. Uno no solamente busca informar a la gente. Es decir, uno no busca... Una cosa es decir, hoy el dólar subió o bajó, que eso sería informar a la gente. Otra es decir, qué implicaciones tiene que suba, ¿sí? O que baje. Y otra también podría ser, es decir, listo, como subió y usted lo que quiere es ganar plata, entonces lo que usted debería hacer es esto. ¿Sí? Y es darle más herramientas a la gente con esa información para que puedan tomar decisiones. Eso fue lo que pasó en Viena con ese proyecto. No solamente se mostró el tema de la corrupción, se materializó el tema de la corrupción, sino que fue tan impactante el ver esa información de esa manera y el tener esa experiencia con la información de esa manera que llevó al país a adelantar política pública. O sea, es otro nivel de visualización de información o de entender la visualización de información. Eso es lo que normalmente yo trato de hacer, es cojo información del DANE, por ejemplo, que es el Centro de Estadística en Colombia. Bueno, a propósito, el proyecto de Viena, estuve hablando con los organizadores y va a ser un proyecto que vamos a replicar en Bogotá. Sí, le vamos acá, por supuesto que también hay mucha corrupción, se podría hacer en una ciudad, sino un país nuevo con la plata que se han robado. Pero creo que el foco que vamos a hacer ahora con todo el tema de paz es imaginarnos qué ciudad hubiera podido construir Colombia con el presupuesto que se le ha asignado a guerra o al presupuesto militar de defensa en los últimos 10 años, que es mucha plata. Si es que hubiera podido hacer Colombia con ese dinero. Ese es el foco que le vamos a dar acá en Colombia. Excelente, excelente. Finalmente entiendo completamente el poder con este ejemplo. Antes de sí es chévere, entiendo, pero el impacto que puede tener con una persona, la verdad, entiende la información. Es una cosa como, es como la diferencia en escuchar y oír, ¿no? Es igual, es una cosa leer la información, pero como internalizarlo, que es parte de su ADN, es wow. Son una cosa que conecta mucho, ¿no? Solamente con un gráfico análogo, como tú dijiste. Claro. Sí, hay varios factores que se unen para eso. De nuevo, el trabajo mío desde la visualización de información, desde la parte infográfica, es no llevarlo solamente a informar,
ni siquiera que la gente solamente entienda, sino para mí siempre detrás de esto hay un tema político y es algo muy mío. Es decir, yo trabajo con información que considero que es relevante para la ciudad o que considero que es relevante para el país, ¿sí? Me gusta trabajar en visualizar esa información. Cosas mucho ¿sí? más emocionales. Claro, es chévere visualizar el número de goles que ha metido Messi y compararlos con los de Ronaldo. O sea, chévere hacerlo. Sí, pero ¿qué tal, por ejemplo, si visualizamos información que nos sirva para cambiar el país? Como temas relacionados con corrupción o temas relacionados con efectividad en presupuestos. Sí, esos temas me interesan más y no porque sean mejores que otros, sino porque particularmente me interesan más. Eso me ha llevado, por ejemplo, que el año pasado me invitó el laboratorio de Ciudad de México porque pasa algo, a ayudarlos a visualizar allá su información y llevarle eso a la gente, pues la información de los estudios que ellos tienen. Pasa algo y pasa acá en Colombia. La gente piensa que los gobiernos no hacen nada. ¿Sí? No, es que Santos no ha hecho nada, no, es que este alcalde no ha hecho nada. Realmente no es que sea tan así. Yo que trabajo de la mano en algunos proyectos de gobierno, sé que ellos sí están haciendo esfuerzos. De pronto no son todos los que uno quisiera que hicieran o no lo están enfocando donde uno quisiera que lo estuvieran enfocando, pero sí hacen cosas. El principal problema de ellos, y ahí vemos una oportunidad tanto desde mi proyecto personal de visualización como desde TEL, es que no saben comunicarlos. O sea, el gobierno no sabe cómo comunicar qué es lo que hace. Y ahí hay una oportunidad enorme en términos de comunicaciones. ¿Cómo yo hago que la gente se entere y genere un canal de comunicación de gobierno y comunidad? ¿Sí? Tanto para que ellos me puedan decir qué están haciendo como para que yo les pueda decir, oiga, esto lo están haciendo bien o mal. Ya están andando proyectos que tienen ese foco, pero esto es relativamente reciente. Hasta hace 2 años no existía nada de esto. Esos canales no estaban fortalecidos. Eso es muy importante en el sentido pegado que yo quiero preguntarte antes, como tu pasión, trabajando con personas como UNICEF, ¿no? El impacto. Y está hablando con Juan Pablo Rocha, presidente de J. Walter Thompson, y está diciendo que las personas que son para la paz, en la gente que son ese tipo, están perdiendo la batalla de mercadeo contra personas porque solamente tienen que echar cualquier mentira, la gente le encanta ese chisme, bobada que no tiene ningún valor. En la gente que están para la paz, no tienen la metodología y la manera visual para impactar a la gente, entonces perdiendo batalla de mercadeo. Y hay un hombre, pienso que se llama Dan Palota, tiene un TED Talk, que dice el problema con los ONGs. Punto. Es que ellos no piensan como Nike y Apple. Tienen que vender su idea de ayudar gente. No puedes desesperar allá en el banco. Por favor, ayúdenos. Somos pobres. Somos UNICEF. No hay niños muriendo. No, muéstranos. Danos visuales como mercadeo, como Nike. Llega a la gente a hacer cosas enormes para la gente entienden. Pero no hacen Sí, total. Eso se puede ver hay muchos ejemplos relacionados con eso. Uno que me encanta es el de Estados Unidos, lo que pasó con la campaña de Obama, ¿no? Todo el tema de la esperanza y que él vendió la idea de esperanza. Y es uno de los casos exitosos de comunicación en política, de cómo le vendió un cambio al país desde el gobierno de George Bush al gobierno de él. Era como, hay esperanza primero y después sí se puede, ¿no? Es como, podemos cambiar. Y lo que pasó ahorita con Trump y con Hillary es un poco también eso. O sea, lo que uno siente es que la estrategia, justamente porque el Trump hacía parte casi que del no, el equivalente acá en Colombia al plebiscito, era muy fácil vender con mentiras, ¿no? Y la responsabilidad de Hillary era cómo yo me ingenio una campaña que sea lo suficientemente relevante para que la gente entienda mi visión. Y ella no tuvo nada de eso. Lo mismo nos pasó acá con el sí. El sí, él no se veía muy como... Es decir, el sí no estaba vendiendo nada, más allá de lo evidente, que era el fin del conflicto. Sí, pero nos tenían que vender la visión de país, nos tenían que vender la esperanza de un futuro diferente. Esas ideas no eran tan claras, ¿sí? Y en cambio sí se estaban vendiendo desde el lado del no los miedos, ¿sí? Bueno, yo también, de nuevo, es que el tema político es transversal a todo y yo hubiera sido incapaz de trabajar en una campaña que apoyara el no, porque pues yo iba por el sí. Me pregunto qué estrategia, o sea, cómo planearon las estrategias del lado del no. Eso sería un proyecto súper interesante de investigación, ¿no? Cómo se abordó desde el lado del sí, desde el lado del no, pero desde un punto de vista de comunicación, desde un punto de vista de publicidad, ¿sí? Como casos de estudio. Sería interesantísimo entenderlo. Sí, parece muy chévere saber
Y José, para vos, ¿qué es la diferencia entre como diseño y arte? Que se parece que es muy interesante que hacen porque pienso que es diseño, más o menos porque que yo entendí diseño es diseño. Si es buen diseño, no puede interpretar. El mensaje está claro. En arte, la idea es que el mensaje no está claro, no está oculto, puede interpretar mil cosas. ¿Qué es la diferencia para vos entre diseño y arte? Yo no lo entiendo tan así. Yo lo que veo es que ambas son exploraciones con dos propósitos diferentes. ¿Sí? El diseño yo siempre lo he entendido como algo muy práctico. Estamos solucionando un problema. ¿Sí? Y uno puede hacer toda la exploración, todo el proceso para llegar a esa solución. En el arte no necesariamente. En el arte realmente uno puede terminar generando una pregunta. ¿Sí? Y de pronto toda la exploración es para generar la pregunta correcta. Mientras que en el diseño es para generar la respuesta correcta. ¿Sí? Yo lo entiendo un poco así. Y por eso hablo de practicidad en el diseño. O sea, para mí el diseño siempre se trata de resolver problemas, mientras que en el arte es de generar preguntas. Y por eso pueden ser... Por eso para mí lo pueden trabajar juntos, incluso no puede empezar todas metodologías relacionadas con arte para hacerse preguntas correctas sobre el diseño. ¿Sí? Por ejemplo, un tema recurrente en diseño industrial es el diseño de sillas. Pero de pronto pensar el diseño de sillas desde el arte nos lleva a pensar si necesitamos o no sentarnos. Y ahí hay una pregunta que puede resolver el diseño desde otra perspectiva. Eso es que dijo como Giancarlo Massanti, no me acuerdo la palabra, es un genio con vocabulario, pero está hablando que es una persona dice que listo, vamos a diseñar una casa, tiene una sofá, una silla, pero esos elementos, es como artefactos, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos ¿por qué no podemos reinventar que es una casa? ¿Por qué necesitamos una silla? ¿Por qué todos no piso o mueve o cambian esto? Entonces, cuando empieza a preguntar estas cosas, sí, pienso que él llega como, él mueve posiblemente de arte a diseño, ¿no? Preguntan esas cosas locas, como viendo, este es el problema real, vale la pena resolver, con design thinking, innovación. La idea es cómo encontrar el problema correcto para resolver. Porque mucha gente trabaja en el problema incorrecto y no soluciona nada. Claro. ¿Qué problema queremos como solucionar, no? Sí. Y ahí de nuevo viene el aporte del diseño centrado en el usuario y que es algo que, insisto, aplicamos mucho en todas las iniciativas en las que trabajamos, y es entender a qué audiencia le estamos hablando, con qué usuario estamos trabajando, y es algo que para nosotros, los que estamos vinculados al área del diseño, para nosotros es absolutamente natural, o de arquitectura, de arte no, diseño o arquitectura, es muy natural pensar de esa manera. O sea, pensamos qué problema tiene esa persona, qué podemos hacer para ayudarlo, ¿sí? Probablemente si alguien está desde el mundo de los negocios, su enfoque sea es como yo puedo sacar plata de acá, ¿no? Para nosotros es al revés, es como lo solucionamos y de ahí va a salir la plata seguramente, sí, pero nuestro interés va por otro lado. El proceso. Del proceso y de la necesidad. Hablamos mucho de necesidades y de cómo resolver necesidades. Por eso hoy por hoy es muy relevante el diseño en gobierno y en empresas, ¿sí? Porque ahora se entiende que en la medida en que uno resuelva las necesidades, ahí el lado gobierno mejora la calidad de vida de los ciudadanos y el lado de empresa pues gana dinero, porque si uno resuelve una necesidad a través de un producto, ese producto seguramente se va a vender. Y José, pensando en es que yo identifico mucho con la rompecabezas que es encontrar qué es el problema, como moviendo las partes, movemos sacamos entonces para mí que mueve más de cualquier cosa es tratando de encontrar qué es el problema real, es como el proceso de resolver rompecabezas. Para su parte en su proceso, que todo lo que hace es qué le gusta más, qué se más mueve, qué toca su fibra. Entender la audiencia. Para mí me encanta esa exploración, porque normalmente cuando uno inicia un proyecto con un cliente, ellos dan por sentado que conocen a quién le están hablando y cómo se comporta esa persona y cómo lo escucha esa persona. Pero lo que hemos descubierto es que normalmente eso no es tan así. Uno no sabe realmente quién está hablando y hay que hacer un importante trabajo en entenderlo. Y me apasiona eso, me apasiona entender los usuarios, entender las audiencias, porque en últimas ahí se conecta un poco con lo que tú decías. Es en la medida en que yo los entienda a ellos, entiendo cuál es su problema. Sí, entiendo qué es lo que necesitan.
si uno puede empezar a pensar que los afecta a algo, pero realmente lo está afectando a algo que es diferente a eso que uno normalmente tenía en el imaginario. Hace poco mi socio me contó un ejercicio que había hecho con Shlomo, no sé si conoces a Shlomo. Voy a invitarlo en un podcast, va a ser el primero que no habla, que no es de latino o hispano. Ah, bueno. Que estaban haciendo justo, nosotros somos docentes del CESA, que es pues, la Escuela de Estudios Superiores de Administración. Y tiene un ejercicio súper bonito justamente para entender el problema. Y tenían que redactar una frase que dijera cuál era el problema, y hacia arriba tenían que escribir por qué era un problema. ¿Sí? Entonces, y tenían que ir resolviendo los porqués hacia arriba en un pliego. Y hacia abajo, creo que era algo así como los para qué. Y en la medida en que ellos tuvieran todo ese panorama, se daban cuenta, lo que descubrían ahí era que esa idea inicial que ellos tenían de problema probablemente no era el problema real Nunca. que ellos querían resolver. Y ese es un típico problema, lo que tú dices, que las empresas o los emprendedores o en general los proyectos terminan trabajando en problemas que no hacía falta resolver. Porque donde empezamos no es diferente. Como ustedes hicieron 6 meses, 8 meses. ¿Qué problema queremos solucionar que esto como tocando que nosotros en Fuetel? Pero demora 8 meses encontrar este problema, ¿no? No, pero fíjate, ese fue la reformulación de Letfish. Sí, pero llegar a como hotel demoran 8 meses en encontrar qué queremos hacer, qué es el problema que queremos solucionar con las herramientas que tenemos. Total. Pero ahora te cuento la historia de Tel. Después, con Letfish y la reformulación de la oferta de valor de Letfish, duramos desde el año 2010 hasta el año 2014, 4 años. Y después nos dimos cuenta que tocaba nuevamente reinventarnos y empezar, con base en la experiencia que habíamos tenido con clientes, a traer cosas que habíamos visto que eran importantes también para el negocio. Y descubrimos que nuestro foco, que en ese momento era pensamiento visual, muchas veces no era suficiente para solucionar los problemas de nuestros clientes en términos de llevar la información a sus clientes internos o externos. Y ahí fue cuando decidimos involucrar de lleno el storytelling como parte de nuestro ADN, y de hecho ahorita eso es lo que hace Tel, que es explorar la intersección entre el pensamiento visual y el storytelling, y cómo desde ahí pueden salir historias contundentes, y nuestra oferta de valor cambia, ¿sí? Lo que ahora nosotros hacemos es ayudar a los clientes a contar historias. Y bueno, y te cuento, con Tel, de Letfish a Tel, la razón social sigue siendo Letfish, pero construimos la marca Tel y ahora todo lo comercializamos a través de la marca Tel. Y fue así como hubo un cambio en el año 2010 en que se incrementaron ventas, se incrementaron clientes, todo cambió. Con Tel ocurrió exactamente lo mismo. Y ahora le apuntamos a proyectos que tienen una complejidad mayor todavía, porque cuando pensamos en contar historias ya no es como a través del video puedo contar una historia, sino es un poco lo que te contaba ahorita, es que nos llama Bavaria para que le ayudemos a estructurar el storytelling de su convención. Y necesito que me ayude a contar una historia en esta convención. Tengo 2 sesiones de 6 horas cada una para hacerlo. ¿Qué hacemos? Y ese qué hacemos significa pensar cómo construimos esa historia, quién se la vamos a contar, qué piezas la van a apoyar. Sí, que es muy diferente a lo que hacíamos antes con Letfish. Sí, entiendo. Y quiero tratar como de hacer una deconstrucción de Tel muy rápido. Storytelling significa que tiene que contar una cosa, que significa que tiene que entender una cosa, que significa que tiene que entender quién está contando la historia, y tiene que definir qué herramientas quieres usar por esta historia. Y a través de eso llegar a contar una historia, pero contar una historia significa herramientas, audiencia, cliente, todas esas cosas, ¿no? Para llegar a esta parte. Total, es decir, cuando uno habla de storytelling, para las personas que no están metidas en el asunto, lo entienden como un cuento. Ah, usted lo que me va a echar es un cuento, ¿sí? Y no es tan así. Cuando nosotros hablamos de storytelling, pensamos en primero a quién le vamos a contar esa historia, y después lo que uno hace es o qué información le quiero llevar a esa persona, y después lo que uno hace es estudiar a esa persona en dónde se mueve, ¿sí? Entonces se levanta en este momento, después va a la oficina y están estos puntos, está en el computador tanto tiempo, va al baño, asiste a tales reuniones, y después es cómo yo puedo construir una historia para llevarle esa información o ese mensaje que quiero llevarle a esa persona y hacerlo presente en cada uno de esos momentos. Para nosotros eso es storytelling, ¿sí? Son momentos de verdad, ¿no?
¿Momentos que fijos o cómo? Son momentos de contacto y varían mucho dependiendo del tipo de audiencia, del tipo de mensaje que uno quiera llevar. Pero te puedo decir, a veces, por ejemplo, un cliente nos llama y nos dice, oiga, yo necesito que me ayude con una presentación de mi portafolio de producto para determinado cliente. Listo. Entonces, ellos, su noción de presentación es, necesito un PowerPoint. Y está bien. Digamos que PowerPoint es una buena herramienta para hacer presentaciones. Pero la primera pregunta que yo les hago ahí es como, bueno, pero ¿cuál es la situación típica de venta de su fuerza de ventas? No, es de 1 a 1. ¿No? Entonces usted necesita un PowerPoint. ¿Sí? Esa no va a ser la herramienta más efectiva en ese contexto. Ese punto de contacto no le funciona a un PowerPoint. El PowerPoint le funciona para un punto de contacto en donde usted tenga una audiencia de más de 10 personas. Para esa situación que usted me presenta sirve más un entregable impreso y que incluso usted pueda rayar ahí frente a su cliente. ¿Sí? Y le sirve que lo complemente con otro punto de contacto que puede tener, y es cuando agenda la reunión, de pronto envíele un video explicativo. Y ahí yo empiezo a construir la historia que yo quiero venderle a ese potencial cliente de mi empresa. ¿Sí? Entendiendo que me voy a sentar con él, pero que antes yo me voy a comunicar por él a través de correo, pero que antes yo lo voy a llamar. Entonces, cómo yo construyo una historia de cada uno de esos puntos de contacto que voy a tener con él. Eso es storytelling, no es contar un cuento, ¿no? Sino es entender cómo me puedo yo relacionar con una persona y qué historia le puedo yo contar, a través de qué historia me puedo relacionar con él. Una palabra o una frase que yo aprendí en Apple, que es muy importante y es muy complicada aquí en Colombia, y es también que tengo que echar mucha fuerza a usarlos. Yo no sé. Yo no tengo suficiente información. Yo no sé. A veces siempre quieres contestar con tu opinión, sin embargo, si tienes los datos suficientes. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, si un cliente llega, ellos dicen, queremos contar esta historia, necesitamos hacer esto, aquí es la plata, pero durante la conversación ustedes todavía sienten incertidumbre que no tenemos suficiente información, contar una historia de calidad de nuestra marca? Tiene que ¿cómo decís al cliente? Yo no sé, necesito más información, yo no sé cómo contar la historia todavía. Sí, para nosotros es muy fácil hacerlo, justamente por la sesión de descubrimiento. En la sesión de descubrimiento, nosotros siempre hemos dicho que los clientes son expertos en su propia información. O sea, nadie sabe más de lo que quiere decir que el cliente. Un poco nuestro trabajo es ayudarlo a él a que logre clarificar ese discurso que quiere construir. Y ese es el propósito de la sesión de descubrimiento. Entonces, muchas veces ocurre que si en la primera sesión no se pudo resolver algo que ni siquiera nos convenza a nosotros, sino que nos convenza a los dos, hacemos una segunda sesión para lograr ese que es un principio fundamental del proyecto, y es que los dos estemos satisfechos con esa historia que se espera contar. Pero sí, para eso hay herramientas también, digamos, así como tenemos herramientas de audiencia para poderlas perfilar, hay herramientas que nos ayudan a encontrar de qué manera determinado tema se puede asociar a determinada historia, porque la hace más efectiva contarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, para nosotros no es un problema decirle al cliente, no nos gusta cómo está quedando, miremos cómo más lo podemos abordar. Y el cliente también tiene la tranquilidad de decirnos eso mismo a nosotros, porque nosotros tampoco pues no la sabemos todas, y nos puede decir, me parece que no está funcionando, y ahí vemos de qué manera lo podemos reformular. Me imagino que es complicado porque si tú, por ejemplo, con mi esposa, menos de cultura y idioma, solamente quién somos de individuales, hablamos diferentes idiomas. Mi definición de una palabra es diferente para ella porque somos diferentes. Punto. Entonces, una persona habla diferente también, como su manera de explicar, en ver el mundo es diferente. Entonces, ustedes tienen que interpretar qué están diciendo en su modo, tener una conversación, mostrar, oye, yo pienso que tú estás diciendo es la verdad, no, Sí. Entonces, se parece que es una sesión de traducción que es adentro de mentalidad de otra persona. Sí, ahí ocurren dos cosas, y es que nosotros tratamos de guiar esas reuniones no en entender qué quieres decir ni que tú me entiendas yo qué quiero decir, sino tratarlo ponemos a la tercera persona y en la mitad que es la audiencia, ¿sí? Y es qué queremos decirle a él, ¿sí? Y alrededor de él es que empezamos, es decir, para nosotros no es importante que tú me entiendas o que yo te entienda, sino es que él nos entienda, ¿sí? Entonces eso ya cambia un poco el sentido de la discusión. Por un lado, pero por el otro, una herramienta que nos ayuda mucho a entendernos, más allá del lenguaje que puede ser muy técnico si uno está trabajando con un producto, un servicio, una empresa que tenga lenguaje súper técnico, es el lenguaje visual,
porque ahí sí nos podemos encontrar. Es decir, de pronto tú no me puedas explicar en palabras porque no lo va a entender, porque el lenguaje es súper técnico, pero si me lo dibujas, probablemente sí lo entienda. Y ahí es donde adquiere relevancia la metodología del pensamiento visual. Que hay un libro, pienso que el hombre se llama Frank Wilson, en todo el libro es del mano, diciendo que el mano, todo lo que tenemos, cultura, idioma y no me acuerdo el tercero, es a través del mano. En el mano en el poder de jugar, en el mano en el poder de construir. ¿Qué ustedes han aprendido o entienden trabajando con clientes el poder de construir con Lego, construir con una cosa, dibujar, doblar papel, pegar un post-it? ¿Cómo funciona el mano en esta construcción menos de vocabulario, menos de visual, pero una cosa de accionar? Sí, digamos, haberlo descubierto cambió el modo como trabajábamos porque por fin pudimos, es decir, es una pregunta que siempre hago en los talleres del Visual Thinking School y es, normalmente nuestros clientes son personas encorbatadas de más de 40 años o de más de 35 años, a los que nosotros les pedimos en las sesiones que dibujen su problema, que dibujen la potencial solución que tienen, que se imaginan. Y a todos les da miedo iniciar ese proceso. O sea, si les pregunto, ¿quiénes de ustedes saben dibujar? Y normalmente entre de 10 personas, solo 2 levantan la mano. Normalmente esa es la relación de un 20% sin importar la audiencia, como máximo, incluso menos. Y les pregunto luego, como si yo les hubiera hecho esta pregunta cuando tenían 3 años, ¿cuánto lo hubieran levantado? Y todos me dicen, no, pues todos lo hubiéramos levantado, claro, a los 4 años todos pensábamos que debíamos dibujar. Y la pregunta hacia la cual llevo la reflexión es, bueno, ¿y qué pasó desde que tenían 4 años hasta este momento? Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las barreras. No, es que el lenguaje textual es el lenguaje hegemónico en la academia. O sea, no existía la posibilidad que yo entregara una tesis que no estuviera escrita en 100 páginas. Sí, de hecho, a mí me pasó un caso cuando estaba estudiando la maestría en comunicación. El ejercicio era en 2 hojas tamaño carta hacer el resumen de una charla que hizo una expositora brasilera. Y yo dije, no pusieron más requerimientos, sino 2 páginas carta. Entonces lo que yo hice fue unir las 2 páginas, hice una infografía, hice un trabajo muy visual para entregar ese trabajo y no me lo recibieron. Dijeron, no, pero es que tenía que ser en texto. Pero ¿dónde están? Nadie me dijo que tenía que ser en texto y está más claro así. De hecho, se lo mandaron a Nilda Jax, que era la investigadora que estaba haciendo la charla, y a ella le encantó y dijo, no, ¿cómo así? Está muy bueno. Me tocó hacerlo después en texto. O sea, fíjese cómo está tan naturalizado. Universidad. Sí, el tema tan de universidad. Entonces yo digamos que no culpo que las personas no se animen a dibujar o a hacer todo lo que dice, a trabajar con Legos, a trabajar con las manos en temas de negocios, pero la razón es que la universidad y en general la educación nos metió en esa casilla de que se privilegia el discurso textual y deslegitima el discurso visual. Afortunadamente, en los últimos 10 años han salido una serie de libros, uno muy famoso, Back of the Napkin de Dan Roman del año 2008, metió el mundo de lo visual en el mundo de los negocios y dijo, si puedes explicar tu idea dibujándolo en una servilleta, tu idea está lo suficientemente clara. Y eso le abrió la puerta al dibujo en el mundo de los negocios al punto en que hoy nosotros lo usamos como experiencia en las sesiones de descubrimiento o en el mismo proceso de desarrollar una presentación y no solamente es un proceso que se disfruta mucho, ¿no? Porque uno se reencuentra con eso que dejó atrás en la infancia, sino que además resulta ser muy útil y descubrirlo como empresario, descubrir esa utilidad, pues hace que uno lo empiece a vincular ya en todas las demás áreas de su empresa para comunicarle a sus clientes las ideas o para comunicarle a su equipo su visión o lo que sea. Entonces nos hemos encontrado que no solamente facilita esas sesiones en términos de comunicación, sino que además es algo que disfrutan mucho los clientes. Y clientes, estoy diciendo, tenemos la experiencia con un cliente de unos 70 años que hacía 50 no dibujaba y se sienta y lo hace y a partir de ahí descubre el potencial que hay detrás de dibujar y de trabajar con las manos, como tú dices. Potencial en términos de trabajo, de cómo lo facilita. ¿Sí? En vez de complicarlo con decir, uy, yo no sé dibujar, me van a poder dibujar, me va a demorar más tiempo. No, es mentira. Facilita todo más. Y hay una cosa muy estilo ermitaño de dibujar, de usar sus manos en cosas. Es como una cosa intrínseca que hace 50, 100 mil años, ¿no? Entonces es como despertar después de, como en las palabras
de Gianca, la castración de educación, quitaste este espíritu, pero en un momento que están como pueden despertar a otra gente, wow, es como un milagro ver a una persona dibujando otra vez, disfrutando esta acción de usar sus manos para construir imágenes que contar historias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además es como es una actividad muy individual, pero en un contexto colectivo se convierte en una actividad muy colectiva, ¿sí? De una construcción colectiva, y eso enriquece todavía más la actividad. Es decir, es muy difícil que los dos compartamos ideas escribiendo en una hoja de papel, porque nos vamos a tener que pasar la hoja y tú vas a escribir una palabra, yo tengo que esperar mientras tú terminas, ¿sí? Pero si entre los dos hay un lienzo en blanco y los dos tenemos un marcador, los dos sí podemos construir el mismo dibujo, y hay un potencial también que vale la pena aprovechar de dibujar las ideas y dibujar los conceptos y dibujar los problemas. ¿Sí? Podemos dibujarlos colectivamente. Puede ser un proceso personal, muy individual, o puede ser un proceso colectivo, y eso no pasa en el mundo de lo textual. Con tu empresa, llegando a un nivel donde están, tienen clientes enormes, yo no entiendo entonces necesito saber el propósito del podcast también, es como entre mundos como que tú tienes en sacar información que yo no tengo, que no puedo tener porque no está allá. En uno es, yo siempre sabía, si voy a seguir con arquitectura, nunca voy a trabajar en una oficina armando conceptos de otras personas. Yo quiero inventar, construir, crear. No quiero crear para otra persona. Van a quitar toda mi energía. ¿Cómo es para ustedes, diseñadores, para motivar cuando trabajas con clientes? Porque tiene que construir un sueño de otra persona. Entonces, unos diseñadores no le gusta. ¿Sí? Me imagino, si construir juntos con el cliente es espectacular, porque es cualquier cosa colaborativa es un sueño, es divino. ¿Cómo ustedes definen qué clientes, qué le gusta más, qué es más duro trabajando con clientes? ¿Y cómo dices no a un cliente? Si el cliente dice, yo quiero hacer aquí es cualquier cantidad de plata que quieres. A veces tiene que decir no, porque no es la corazón de Tel, no es el mensaje que quieres como pasar. ¿Cómo funciona todo este tema? Hay tres, para motivar al equipo, digamos, ocurren tres o tratamos de trabajar desde tres áreas. La primera es justamente asegurándonos que nuestro equipo de trabajo participe en proyectos colectivos. Es decir, que ellos entiendan y lo tengan muy interiorizado, y es que el cliente no le está mandando a usted a hacer esto para resolver su problema, sino es un poco de qué manera pueden trabajar juntos para resolverlo. Y ahí ya hay un primer nivel, digamos, de motivación, y es yo hago parte de algo más grande, ¿sí? Independientemente si es o no la necesidad de un cliente. El segundo es, nosotros abrimos espacios que lo llamamos proyectos verticales, en donde tienen mucha incidencia nuestro equipo de trabajo, ya sean comunicadores o diseñadores. Ellos pueden ir y proponer proyectos que Tel saca adelante o los ayuda a sacar adelante, siempre y cuando se alineen un poco con la cultura de Tel. Entonces, a mí me encantaría hacer un proyecto de visualización que tenga que ver sobre aeropuertos. Bueno, listo, organícenlo como proyecto y vemos cómo nosotros lo financiamos. Podemos hacer ese tipo de cosas. Y el tercero es tratando de seleccionar proyectos que vayan más allá de las marcas, ¿sí? Es decir, es un poco lo que te decía ahora más temprano, es chévere si uno le ayuda a vender a Coca-Cola más gaseosas, ¿sí? Digamos, hay una exploración ahí interesante en términos de comunicación, pero es más interesante, digamos, que puede llegar a ser más apasionante el proyecto si uno ayuda a UNICEF a sacar niños de la línea de pobreza, ¿sí? Y en ese sentido, y tenemos varios proyectos de ese perfil porque trabajamos mucho con entidades mixtas como UNICEF o el PNUD, por ejemplo, en general con organizaciones de las Naciones Unidas, pero también trabajamos mucho con gobierno. Entonces, cuando trabajamos con el Ministerio de Cultura o el de Comunicación, la motivación es diferente. No se trata de vender más cosas, sino de verdad se trata de cambiar o de impactar de alguna manera al país. Hace 2 años trabajamos en un proyecto con el Ministerio de Educación, que era desarrollar un taller y todas las piezas que hacen parte del taller para un día que es el día que es el día en el que todas las escuelas públicas y privadas del país se detienen. O sea, los estudiantes no van a estudiar, pero sí van los profesores a evaluar su calidad, o sea, qué tan buen colegio estamos siendo. Nosotros estuvimos encargados de diseñar ese taller.
Y para el equipo de diseño, a pesar de que fue un proyecto súper intenso, que se tuvo que desarrollar todo en 3 meses y eran como una serie de piezas, eran muchas piezas y tenían una cierta complejidad porque eran temas muy técnicos, todo el equipo estaba muy comprometido y muy entusiasmado con la idea de que el resultado de ese proyecto y de su trabajo iba a tener un impacto nacional, pero un impacto real. Es decir, ese taller se iba a llevar a cabo en los 1.210 municipios del país, ¿sí? Y iba a tener un impacto en los niños porque iba a hacer que los colegios mejoraran la calidad de educación. Entonces, qué chévere hacer parte de esos proyectos. Y esos son los proyectos que tratamos de buscar y creo que no hay mejor motivación que esa, que uno se conecte como profesional, sea cual sea el área en la que esté trabajando dentro de la organización, con un propósito más grande que incluso uno mismo. O sea, más grande que engrandecer mi hoja de vida, sino es de verdad generar un impacto a quien, pues, al país, a quien lo necesita. Como eso no hay muchos proyectos, pero sí hay y tratamos de buscarlos. A través de comunicación y diseño. Sí. Estoy pensando en este propósito en este mundo de diseño, pero pensé volver a la pregunta. Pero estamos llegando a la última parte, como las últimas preguntas. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué es creatividad para vos? ¿En qué es el proceso creativo? Específicamente, ¿cómo es el proceso creativo para su empresa con un cliente? ¿Qué es tu proceso creativo cuando tú vas a diseñar un proyecto? ¿Qué son sus pasos? Si tienen pasos o hábitos que siempre lo haces, o si en todo lado. Y ¿qué es la palabra creatividad? Bueno, para mí creatividad tiene que ver de nuevo con una exploración o con una serie de exploraciones que me llevan a encontrar algo. Y para mí la creatividad está muy potenciada con las restricciones que tengo en esa exploración. Un ejercicio que a mí me encanta hacer, y de hecho lo hemos aplicado en los 2 laboratorios en los que estamos ahorita vinculados trabajando. Yo lo aplico mucho en los talleres que hago de visualización e intervenciones urbanas con información. Es pedirles a los participantes algo así como, vea, el ejemplo es un poco este. Si usted le da a un científico presupuesto ilimitado y resuelva el problema que quiera, probablemente no haga nada. Se va a volver un 8. Pero si usted le dice, tiene este dinero para resolver esto y tiene este tiempo, probablemente lo va a hacer y va a sacar debajo de la manga la mejor solución. Preguntar en este es muy importante, que es siempre me gustan más las cosas no hacer, las cosas hacer. Porque con restricciones a veces es imposible fracasar si se ponen los límites impuestos antes. En cuando ahorita está creando un proyecto, creando una cosa, siempre está mejor decir, no tengo que hacer esto, no es necesario en este momento, no. Y es más fácil crear, que es creatividad, creación. Entonces es espectacular. Es como lo que pasó con el Apolo 11, es el perfecto ejemplo. Cuando la tripulación se está quedando sin oxígeno y le llevan al equipo que está en la Tierra trabajando en cómo solucionar la vida a los que están allá, que tienen 8 horas de oxígeno y ya se les va a acabar. Y lo que hacen es sobre una mesa, les ponen todos los elementos con los que ellos están contando en la nave y tienen 5 horas para resolver con esos la vida de los que están allá. Ahí se tiene que detonar la creatividad porque hay límites. Cuando decía que aplicaba ese concepto en mis ejercicios, básicamente hago lo mismo. Tú tienes que usar esta información en este contexto en particular y tienes 100,000 pesos para hacerlo, no más. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Sí? Y lo que uno descubre ahí es que a pesar de esas limitaciones pueden salir 1,000 posibilidades de hacerlo, ¿sí? Unas mejores que otras, pero pueden salir 1,000 de esas posibilidades. Otra de las cosas que también creo que hacen parte del proceso creativo y que para mí son intrínsecas de ese proceso es el error y el dejar de entender el error o el fracaso como fracaso, sino entenderlo más como parte de un proceso. Y eso es algo que uno entiende mucho desde el diseño o que se entiende mucho desde el arte, porque justamente hace parte de esa exploración creativa, pero que es muy ajena al mundo de los negocios, porque el mundo de los negocios espera que siempre todo salga bien, ¿sí? Y no hay cabida para el error. Parte de nuestro trabajo ha sido
familiarizar y de nuevo crear un ecosistema favorable a que nuestros clientes entiendan que a veces se fracasa, ¿sí? Y que hay que aprender de esos fracasos. Y por eso hablamos, y pues un tema muy de design thinking, hablamos de iteraciones, hablamos de prototipados. Ese tipo de cosas son muy familiares para nosotros ya desde TEL, en el modo en cómo trabajamos, y tiene que ver con cómo abordamos el proceso creativo. Perdóname. Y lo otro importante es algo que tú decías ahorita, y es también aprender a decir no sé. ¿Sí? Porque en ese no sé es una invitación a buscar información, ¿sí? Es a buscar a encontrar cosas nuevas que me van a llevar a crear otras cosas, ¿sí? Cuando uno piensa que ya lo sabe todo, es algo así como, de pronto no he pensado mucho alrededor de esto, pero es como en la medida en que mientras más cosas uno tenga claras, menos creativo es, porque de alguna manera tiene menos necesidades necesidades para llegar a otros destinos, porque uno piensa que no necesita llegar allá, ¿sí? O no sabe cómo llegar allá, pero tampoco me interesa. Ese no sé es chévere. Y también es muy pegado a flow. Flow de Mihaly es cuando su capacidad en el reto, en nivel, llega al mismo punto. Y es cuando tu mente empieza a apagar todos los otros como información entrando, y la única cosa que puede focalizar es la cosa ya, porque ya están usando toda su capacidad. Entonces, como tú dijiste, si se pone límites, como barreras, cosas que no puedes hacer, lo único que puede focalizar es allá con los elementos más sencillos. En allá es como el origen de como todo. En allá llega la parte, ¿qué problema es la verdad? ¿Qué vamos a hacer con y cómo vamos a solucionarlo, no? Claro. Pero con restricciones, como te dijiste. Sí. Las restricciones, a mí siempre me gustan mucho las restricciones y también usamos mucho esa idea dentro de y pues no sé si es general, hace parte del mundo profesional, pero siempre hay presupuestos que restringen las posibilidades, siempre hay miembros de equipos que restringen las posibilidades, o sea, solo pueden trabajar 10 personas acá y deben tener estos perfiles. Y este es el tiempo que tenemos para hacerlo. Y contrario a lo que uno pensaría, muchas veces estas restricciones ayudan a que las soluciones sean más efectivas y de alguna manera más creativas. De alguna manera uno tiene que empezar a saber trabajar entre construir las barreras y construir los muros y derribarlos. Y de pronto esa capacidad es la que hace que un proyecto sea más o menos creativo. ¿Sí? ¿Qué muro hay que derribar para incrementar el nivel de creatividad en este proyecto? ¿Y qué muro hay que construir? Eso es. ¿Y el proceso creativo para TEL en su proceso creativo personal? ¿O hábitos que tiene o que como? Yo no soy muy es decir, no tengo claridad sobre mi proceso creativo, pero te podría decir normalmente cómo trabajo los proyectos de visualización. Yo tengo dos libretas. Una libreta es de ideas. Entonces en esa libreta cada idea que se me ocurre la dibujo. También soy muy de dibujos, no de to-do list, sino de dibujo la idea. Pero esa libreta para mí es interesante porque ahí veo como el mundo que tengo en la cabeza. Pero en términos prácticos no significa nada porque casi nunca llevo a la realidad eso que está pasando ahí. Y no tiene ningún sentido tener una libreta de ideas si no son ideas que se materializan, al menos para mí. Entonces tengo otra libreta en donde lo que hago es selecciono de esa libreta de ideas la idea que más me gusta y la paso a la libreta de proyecto. O sea, tengo la libreta de idea y la de proyecto. Cuando la paso a la de proyecto, esa idea se hace realidad sí o sí. ¿Sí? Y tengo normalmente me asigno un tiempo para desarrollar lo que normalmente es de 15 días en proyectos de visualización, y cada 15 días estoy haciendo un nuevo proyecto de visualización que es producto primero de una libreta en donde la puse como idea, pero después la convertí en proyecto, en donde ya le asigno todas esas restricciones que hacen que la haga realidad, ¿no? Temas de tiempo, de presupuestos, etc. En 15 días que hacen como una reevaluación del proyecto en sí, ¿tiene que seguir adelante o quitan y entrar otra idea? ¿Qué pasa si está muy buena o muy mala? ¿Qué haces? Fíjate que ahí de nuevo vuelve el tema de la restricción. Es decir, yo me tengo que asegurar que ese proyecto lo desarrollo en el tiempo que le asigno, y normalmente no son más de 15 días. Entonces, eso me garantiza a mí, como en mi producción de diseño, que cada 15 días voy a tener una nueva pieza de portafolio, si se quiere, una nueva exploración. No es un proyecto de largo plazo.
No, eso ya no funciona con esa, sino ya es- entiendo, ok. Sí, es otra, por ejemplo, el que no sé si lo viste, pero hace poco estuve en el Amazonas y construí una serie de dispositivos que miden que se ponía sobre los árboles y medían el nivel de oxígeno que producían los árboles. No sé si viste eso. Yo vi que estás en Amazonas, pero no vi la visualización que hiciste. Bueno, ese sí es un proyecto más a mediano plazo y lo que estaba haciendo ahí, o mejor dicho, de mediano plazo, y lo que estaba haciendo ahí era hacer las pruebas de cómo funcionaban esos sensores sobre los árboles. Entonces dice como digital, análogo. Es análogo en el sentido en que es físico y está sobre el árbol, pero todo el sistema es digital. Entonces los números se ven digitalmente y la recolección es a través de un sensor que es digital. ¿En cómo se muestra el mundo cuánto oxígeno? ¿Dónde está la representación para interpretar? Está en el árbol, es decir, es un proyecto que pensé muy in situ y es como yo voy caminando y puedo ver ese grupo de árboles allá, cuánto oxígeno están produciendo o determinado tipo de árbol frente a otro determinado tipo de árbol, cuánto oxígeno están produciendo. Ok. ¿Sabe cómo es? Próxima pregunta es, ¿peor o mejor consejo, o los dos, que has recibido en tu vida? Eh, Y me imagino mucho cuando estás arrancando con su sí, parte de hay información. uno- ¿Por qué haces este? Ese es... Hay uno que de hecho es muy reciente, es como a mitad de la historia de Letfish. Nos empezamos a dar cuenta de la relevancia de la frase, muchas veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y eso es algo que yo desde ahí lo mantengo como algo siempre presente en mis actividades diarias. Porque es verdad. Cuando uno está metido en la empresa, el apagar incendios le quita tiempo a uno como emprendedor y a uno como gerente de la organización de ver el big picture de la empresa. Uno siempre está pagando lo chiquitico y está ocupado en eso todo el tiempo. Y eso no permite que la empresa crezca. En la medida en que uno se aleja de eso y se empieza a dar cuenta no de las cosas urgentes, sino de las cosas importantes, hace toda la diferencia en el crecimiento de una empresa. Pero para eso uno tiene que, y da mucho miedo hacerlo. Claro que da miedo porque es empezar a delegar cosas que muchas veces son parte central del core del negocio. O sea, a mí me pasa muchas veces que a mí o a mi socio Diego, que el cliente nos dice, no, es que yo quiero trabajar con usted. ¿Sí? Tuvimos que llegar al momento en que decimos, no, o sea, yo confío en mi equipo de trabajo y vamos y lo presentamos y el proceso sigue con ellos. Porque nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo no en resolver el proyecto, ni en resolver la factura, ni en resolver lo que sea, sino es en resolver la empresa. ¿Sí? En reimaginarnos la empresa. Y en asegurarnos la sostenibilidad de la empresa. Y eso solamente se logra cuando uno entiende o cuando logra diferenciar las cosas urgentes de las importantes. ¿Y el peor? ¿Sabes qué? Peor no lo tengo ahora claro. No se me ocurre ahora algo para decirte de peor. Listo. Y solamente la idea con este no es... No, ya sé, ahora sí ya sé cuál es el peor. Ok. El peor que me han dado es el de esperar. El de esperemos. No esperemos, es que no estamos listos para eso. No esperemos, nosotros no sabemos hacer eso. Y digo que es el peor porque siento que ese fue un consejo también que me dieron hace un tiempo y yo siento que en el caso de tanto Letfish como Tel hizo que nos detuviéramos un poco en ese impulso que hemos tenido los últimos años. Y justamente es por miedo. Para mí ese espere es... espera que tenga las cosas listas, es por un lado es de pronto tener miedo y las cosas realmente nunca van a estar listas. O sea, todo el proceso es un proceso de evolución. Entonces, un buen consejo sería para mandarlo al otro lado es algo que nosotros ahorita aplicamos mucho es hágalo. Y ahorita que sé que me vas a hacer la pregunta del aeropuerto, esa sería la frase que yo pondría ahí, que es hazlo. O sea lo que sea que tengas en la cabeza, arriésgate y hazlo, y va a salir mal, seguramente. Pero es justamente en ese proceso de que salga mal y reformularlo y que vuelva a salir mal, en el que va creciendo la idea. Y yo lo puedo decir de verdad con conocimiento de causa, porque eso fue justamente lo que pasó con Tel. O sea, con Tel no siempre nos salió todo bien desde el principio, pero en ese proceso de aprender de esos errores, pues es que hemos ido creciendo. Listo, ya dijiste sobre la cartelera. Entonces, ¿qué es éxito? Y su superpoder de José Duarte. Pero me has preguntado el del éxito.
¿Cómo quieres contestar primero? Bueno, entonces vayamos con el superpoder. Yo siempre, de hecho, siento que es un superpoder que tengo y que tenemos quienes trabajamos en TEL, en Leadfish también, en general, quienes hacen parte como de esa serie de proyectos en las que estamos vinculados y que estamos sacando adelante, es el de escuchar. Y nos lo han dicho muchas veces. Es curioso que nosotros trabajemos tanto el tema de visualización y pensamiento visual y mostrar información, pero el sentido que tenemos más desarrollado es el de la escucha. Y digamos que es curioso, pero tiene todo el sentido, y en la medida en que uno entiende esa conexión, se hace todo claro. Y uno no va a poder visualizar nunca nada hasta no entender bien a la otra persona, y para entenderlo hay que escucharla. UNICEF fue el primer cliente que nos dijo eso en el año ya 2011, por ahí, cuando nosotros normalmente pues pasamos un formato al finalizar la experiencia con nuestros clientes del proyecto, en donde les preguntamos cómo qué sintió, qué le pareció que estuvo bien, qué se puede mejorar, y hizo mucho énfasis en que más allá del proceso de visualización, del resultado del trabajo, lo que más le había sorprendido es que habíamos sido la primera empresa con la que trabajaba que de verdad en esa primera sesión se sentaba no a contar lo que mejor sabía hacer, sino era a escuchar la complejidad del mundo que tenía la otra persona en la cabeza. Y ese es un poco nuestro superpoder, saber escuchar y saber traducir eso visualmente. Sí, que de alguna manera eso es lo que resume la palabra visualizar. Entonces, su superpoder van a llevar este nivel de escuchar al máximo, que puede escuchar y entender todo. Totalmente, eso. Y pensé que yo tomé una clase de online de EDO, y pensé que dijeron como observar escuchando con tus ojos. Entonces, como cuando ustedes escuchan, ¿qué significa? Pero no solamente es como entender energía, como idioma corporal, idioma de los momentos entre. Sí, tiene todo que ver con eso, y tiene que ver mucho con conectarse emocionalmente con a quien uno está escuchando. Y en ese sentido significa, y de nuevo volviendo al tema de diseño centrado en el usuario, es entender realmente esa persona por qué me está contando esto y qué necesita, o sea, por qué yo estoy escuchándolo, o sea, como esa relación, por qué me lo está contando y yo por qué lo estoy escuchando. En la medida en que yo entiendo eso, es más fácil tener claridad sobre lo que yo debo entender de eso que él me está diciendo. Súper. ¿Y qué es éxito para vos? Para mí tiene mucho que ver con el tiempo. Algo que he aprendido a valorar en los últimos años es justamente el tiempo. Y no entiendo el tiempo como el tiempo es dinero, ¿no? Sino entiendo el tiempo es como el tiempo es felicidad. O sea, en la medida en que yo puedo aprovechar mi tiempo de la manera como yo lo quiero hacer, para mí eso es tener éxito. ¿Sí? Y me pienso mucho en cómo era. Yo no considero ahorita que mi empresa sea súper exitosa, ni mucho menos, pero sí siento que vivo de manera muy diferente a como viví hace 8 años en el inicio de la empresa, en donde todo el tiempo tocaba estar ahí encima, y era un proceso que disfrutaba mucho, ¿sí? Pero además, al mismo tiempo era muy demandante. Los últimos años he tenido la oportunidad de empezar a delegar cosas y a tener más tiempo para mí, y siento que para mí ese es el éxito. Es la posibilidad de tener andando un proyecto que me encanta y hacer parte de ese proyecto, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de construir otros proyectos y de tener otros espacios diferentes a ese, pues a lo que yo considero trabajo. Otra cosa muy ligada a cuando yo pregunté a la gente sobre éxitos, estaba hablando con un hombre que se llama Carlos Alberto Sánchez, que es haciendo documentación de Toro Selección Colombia. Y digamos que el éxito es momento a momento, segundo a segundo, con la felicidad. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Es un éxito. En el final del día, puede acumular en cuántos éxitos tuvieron como un comparación con no éxitos, en día a día, semana a semana, como año a año, ¿no? Entonces, en todo, para mí, es como un hombre, Diego Ortiz, en este podcast dijo lo mismo, hazlo para su cartelera. Pero digo también, cuando estoy casi de morir como allá, yo quiero tener una vida que vale la pena recordar. Así que todos esos momentos tuviste como fue éxito, momento, sin embargo de plata, nada, que estás haciendo, que quiero, como tratando gente bien, es una vida vale la pena recordar. Sí, está bonito eso. Pensaban que es chévere. Y
La última pregunta es, ¿hay un consejo que quieres dejarle a la gente o una cosa que lo olvidamos de hablar de todo? Pues yo no sé cómo sean los casos con otros emprendimientos o otras empresas, pero lo que yo puedo decir de mi proceso y que yo he tenido es que ha sido un proceso largo, y uno muchas veces se va a encontrar con barreras lo suficientemente altas que lo llevan a uno que lo desaniman un montón. El reto está en nunca perder como esas ganas de alcanzar eso que uno quiere alcanzar. Hace poco fue la cumbre mundial de Nobeles de Paz acá en Bogotá. Y uno de los Nobeles, un Nobel de la India, que no me acuerdo su nombre, pero el Nobel lo ganó porque redujo evidenció el problema de la esclavitud infantil en la India y logró sacar como 80,000 niños de esa situación. Decía algo que me parecía muy interesante, y es contó un cuento. Este me lo contó mi socio que estuvo en una cena con él, y me decía que dijo, contó como un cuento en donde era que se estaba quemando un bosque y todos los animales salían corriendo del bosque. O sea, le estaban saliendo corriendo porque se estaba quemando. Iba el león corriendo, saliendo del bosque, y se encontró con que un colibrí iba en la dirección contraria, o sea, hacia el incendio, con una gotica de agua en el pico. Y entonces el león como que se detuvo y le dijo, oiga, colibrí, ¿usted qué está haciendo? Camine, que se va a quemar esto. Entonces él dijo, no, pues yo voy a hacer, pues yo quiero apagar el incendio, y pues lo único que puedo poner es esta gotica de agua, y yo pues espero que ustedes me ayuden, de pronto entre todos podemos hacerlo. Un colibrino con muchas ganas, muy resuelto a llevar adelante su tarea. Y él decía que él se siente como ese colibrí, en la medida en que él siente que por supuesto él no va a poder apagar el incendio del mundo, digamos, hablando del tema de él, que es la esclavitud infantil. Él no va a poder acabar con la esclavitud infantil en el mundo, pero esa gotica de agua que él lleva ahí ha salvado a 88,000 niños, ¿sí? Entonces esa gotica es importante, ¿sí? De alguna manera eso lo motiva a él a seguir adelante en su proceso. Yo creo que uno debe tener claro, primero, cuál es el incendio de uno, o sea, qué es lo que uno quiere, cuál es el objetivo que uno quiere lograr, y tener muy claro también cuáles son sus goticas de agua, es decir, eso que yo puedo ir haciendo, así sea poco a poco, para alcanzar ese propósito. Y esa claridad sería mi consejo, o sea, tener muy claro qué quiere hacer uno, tener muy claro que de pronto probablemente no lo pueda hacer uno solo, ni tampoco va a tomar 1 año o 2, sino puede tomar 10 como me ha tomado a mí. Y tener muy claro también, por otro lado, cuál es el orden de las cosas que hay que hacer para poder alcanzar ese objetivo. Esa es una historia sensacional. Yo quiero profundizar un poquito antes de terminar, porque yo olvidé preguntarte, es una pregunta que siempre pregunto, es cuando llegaste a estas incertidumbres con tu empresa, me imagino que fue un montón, porque estás haciendo cosas que fue muy diferente. Me imagino Colombia diseño mucho menos importante que los Estados Unidos, entonces están como, no sé, como nadando contra corriente. ¿Qué hiciste cuando estos chicharrones, esas barreras, cómo llegaron? ¿Qué hiciste? ¿Por qué decisiones? ¿Qué fue su proceso de pensamiento intrínseco, internal en su cuerpo? ¿Qué hiciste para montar o superar esas incertidumbres, esas inquietudes? Para decir, no vale la pena, voy a trabajar por una empresa. ¿Qué hiciste? Si te puedes identificar. Sí, pues es un poco la experiencia que te conté de cuando reformulamos Letfish y cuando relanzamos Tel. O sea, esas dos cosas ocurrieron al final de un proceso en donde hacia adentro nos dimos cuenta que no estábamos funcionando. O sea, había una frustración, ¿sí? Y la manera de manejarlo fue darnos un tiempo. En el primer caso fue un tiempo largo en donde detuvimos la organización. En el segundo ya lo hicimos simultáneamente, pero igual fue un tiempo que dedicamos exclusivamente a reformular la organización, en donde se trataba de descubrir qué era lo que queríamos hacer. O sea, en últimas, una empresa es un proceso muy personal. Uno tiene que sentirse cómodo haciendo lo que está haciendo. Y si hay alguna frustración, uno se siente frustrado, eso se va a ver reflejado en todos los que están alrededor de uno.
Y en ese sentido hay que tener la responsabilidad para con ese equipo de poder hacerle frente a ese problema y lograr contagiar de nuevo al equipo de esa nueva idea que uno tiene. ¿Sí? Pero ¿qué fue la parte? Sí, entiendo cómo hiciste, en qué hiciste, pero ¿por qué? ¿Qué adentro dijeron, ok, tengo el respaldo de esos empleados, yo sé que esta empresa significa mucho, no sé por qué, pero tengo que hacerlo? ¿Qué fue su motivación intrínseca para hacer que tuviste que hacer? Como despertar en la mañana, listo, 6 meses voy a hacer, menos de solamente renunciar todo. ¿Qué fue esta motivación para hacerlo? Su intención, ¿qué? Sí, yo no sé si es como el sueño que uno tiene, es decir, desde que me gradué y de alguna manera, no sé si es una manera muy egoísta de ver el mundo, pero yo siempre, o digamos, nunca quise trabajar para alguien, ¿sí? Yo quería tener lo mío, ¿sí? Y para mí eso, más allá de empresa, es un tema muy de mi vida, ¿sí? Entonces, si yo me levanto una mañana y siento que mi empresa no está funcionando y estoy frustrado con lo que sea, realmente eso no está afectando a mi empresa, sino es mi vida la que está ahí. Entonces, para mí la motivación más grande es mi sueño, más allá de tener la empresa, mi sueño es ser independiente y tener lo mío propio. Entonces necesito sacarlo adelante. Creo que se conecta mucho con eso, es decir, para mí o en general ocurre con los emprendedores. Los emprendimientos no son muchas veces temas muy de empresa y de negocio, sino son temas muy personales, ¿sí? Y al tiempo que fracasa un emprendimiento, un negocio, fracasa un proyecto de vida, ¿sí? Entonces casi que uno no deja hundir el emprendimiento, es porque en la medida en que se hunda, se está hundiendo también mi proyecto de vida, ¿sí? Y ahí hay una motivación más allá del dinero. No, eso es como la intención tiene que ser personal, porque si no es muy personal es imposible superar las barreras, imposible. Tienes esta conexión que es en toda su fibra ADN, ¿no? Que es quién soy yo, José Duarte, de mi vida en este momento. No puedo parar, tengo que seguir adelante porque no hay otra opción, es en mi ADN. Total. Sí, y no sé, es un estilo japonés más o menos, es como diciendo que la música no son las notas, es el espacio entre las notas que hacen en la música. Y no es como para usted, no es la decisión de hacerlo o cosas, es todas las cosas que pasan dentro de uno que no puede explicar, solamente es un momento entre que no, tuve que hacer, no sé por qué, fue un espacio en tiempo, en ese momento con todo lo que está pasando, que es único, tuve que hacerlo, yo hice. Claro, pero ahora que me pones a pensar en retrospectiva, tiene mucho que ver con eso. Es como, de pronto en ese momento no tenía la claridad de cuál era mi motivación haciéndolo, pero ahora, claro, es porque esa es mi vida. O sea, mi vida era hacerlo. O sea, tenía que hacerlo por mi vida, no ni siquiera por la empresa. Es porque era lo que en ese momento correspondía al paso siguiente para alcanzar el sueño, que desde el principio te decía yo quiero tener lo mío, lo propio. ¿Sí? Ahora, digo que puede ser egoísta esa percepción, porque siento que a veces uno se priva de participar, no sé, a veces la experiencia de trabajar para alguien o trabajar en algún proyecto o en alguna organización puede ser muy enriquecedora, ¿no? Ahora, nosotros tratamos de superar eso, es no trabajando para, sino trabajando con. Y que es otra manera de verlo y que suple, digamos, ese relacionamiento con otras iniciativas y empresas. Y así lo hemos hecho muchas veces. Tenemos muchos socios con los que trabajamos y hemos trabajado, por ejemplo, el que te decía Explain, con Dave Ray en Estados Unidos, es una empresa con la que hemos trabajado de la mano y con ellos fue con los que hicimos el Visual Thinking School acá. Y yo no tuve que trabajar para ellos, a pesar de que me encanta esa empresa, para tener una experiencia de su trabajo, sino que la tuve de igual a igual, digamos, con mi empresa y la de ellos. No, es espectacular, es que mucha gente, siempre en este podcast hablamos también que es la palabra emprender es muy cool ahorita, es como, pero no tiene que ser emprendedor, puede trabajar por una empresa, puede trabajar, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué dice? Trabajar con. Esa es la pregunta. ¿Con quién está trabajando? Porque el mundo no está en un mundo para personas estar solitos. Es como conectar con otra gente, ¿no? Como audiencia, como tú dijiste, la cosa que se mueve, José, parece, es conectar con audiencias, conectar con gente para entender qué puede hacer para como ayudarlas. Sí. Súper, José. Mil gracias, hermano, por todo sus consejos, los hallazgos. Mi mente está volando en ese momento. Está muy chévere entender
después de ver Tel, la visión atrás de todo eso. Entonces, muchísimas gracias. Como empezamos, no puede ganar más tiempo, pero siempre plata. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Vale, muchas gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas que puedes encontrar en thefryshow.com, el newsletter, convertirse en miembro de Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. Chao.